Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a clase. Hoy lo que vamos a hacer es una introducción al mundo de Arduino. Vamos a comenzar viendo las diferentes partes de una placa, cómo funciona. Y vamos a ver también los principales componentes que utilizamos cuando vamos a diseñar pequeños circuitos, ¿no? Los circuitos más básicos con Arduino y también algunos recursos que podemos encontrar en diferentes páginas web. Así que vamos allá. Dentro intro. Muy bien chicos, pues aquí tenemos a nuestro pequeño Arduino Uno. Es una de las placas más sencillitas, pero es una placa ideal para comenzar a aprender a programar y para introducirse en el mundo de la robótica. Entonces, bueno, lo que primero nos llama la atención de esta placa es el procesador, que es esta parte negra de aquí, es la pieza posiblemente más grande de la placa, y bueno, pues es la que se encarga, evidentemente, de procesar todos aquellos datos que hayamos programado nosotros. Entonces, a poco a lo largo de los vídeos iremos programando y ya veremos cómo va trabajando este procesador. Entonces, para cargar los datos en este procesador y para que la placa de Arduino se conecte con el ordenador, utilizamos este puerto de aquí. Este puerto de aquí es el que se va a conectar al ordenador y lo va a hacer a través de este cable que tenemos aquí. ¿Vale? Este cable es un cable que tiene pues, el puerto USB para el ordenador y la entrada para la plaquita de Arduino. ¿De acuerdo? Ya veis que iría tal que así. Muy fácil. Entonces, cuando nosotros conectamos la placa de Arduino al ordenador, el ordenador enseguida comienza a suministrar corriente a nuestra placa. Y entonces podemos utilizar esta placa también como un generador de corriente, como una pila, ¿de acuerdo? Y es por eso que ahora veremos cada uno de estos puertos. Ya veremos que hay algunos que están enfocados a su uso como pila y otros que están enfocados a un uso de programación. Entonces, al conectar la placa al ordenador, lo primero que vamos a ver es que se van a encender los LEDs TX y RX, que significa transmisión y recepción de información. Además, la placa Arduino Uno lleva incorporado un LED al que tiene aquí apodado como L. Es el LED que llamamos número 13 y bueno, pues es un LED indicativo, ¿no? Sirve para hacer pruebas de programación. Comenzamos, ya veréis, programando muchas veces este pequeño LED de la propia placa y sin hacer demasiados montajes. Entonces, yendo a otro botón que nos llama la atención de la placa, que es este botón rojo de aquí. Este botón rojo de aquí sirve para hacer un reset a la placa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cuando está funcionando y queremos resetearla por cualquier motivo, pues clicamos este botón y se para hacer todas las operaciones que está haciendo y comienza de nuevo, entonces hace un reset. Bueno, vamos a por los pines que ocupan todo el lateral de la placa. Vemos que tenemos una sección de pines en esta sección de aquí, ¿vale? Que son los pines analógicos y sirven para poner inputs, evidentemente, analógicos. Por otro lado tenemos los pines digitales. Entonces, que van del 0 al 12, fijaos, al 13, perdón. Fijaos que hay muchos más pines digitales que analógicos, eso es porque se utilizan más. De hecho, trabajaremos habitualmente con pines digitales, ya que son más fáciles de configurar y son más habituales, ¿de acuerdo? Bueno, y por último tenemos esta sección de aquí, que si os fijáis, pues es la sección que tiene diferentes valores de voltaje, ¿vale? 3,5, 5 y alguna toma de tierra, ¿vale? Que está indicada como GND. Tenemos varias en la placa, 2 a esta altura y una más aquí arriba, ¿vale? Estas tomas de tierra serían llamadas como GND, en inglés ground, es decir, tierra, sirven para cerrar el circuito y que pues eso, exista un polo negativo dentro del circuito que vamos a montar. Entonces, habitualmente los circuitos los montamos en placas de prototipado, como son esta de aquí, ¿vale? Esto que vemos aquí es lo que llamamos una protoboard, ¿de acuerdo? Ahora explicaremos un poco más a fondo cómo está estructurada, ya que su estructura no es intuitiva la primera vez que la vemos. Entonces, vemos que esta placa, esta protoboard, tiene diferentes celdas, y como os digo, ahora la comentaremos, pero fijaos que tiene una serie de pestañas aquí a los laterales que permiten unir varias protoboard y que también tiene un adhesivo detrás, de forma que podríamos pegarla sobre cualquier superficie. Entonces, esta plaquita se utiliza para eso, para hacer prototipados de cualquier circuito que montemos o que programemos con nuestra placa de Arduino. Entonces, ¿cómo montamos los circuitos aquí? Pues estos circuitos los vamos a montar utilizando cables, como podemos ver este de aquí.
Este cable, fijaos, se conecta a los pius de la placa y se conecta a los pines del Arduino, ¿de acuerdo? Así es como comenzaríamos a conectar la placa con un circuito que hayamos prototipado. Entonces tenemos cables de diferentes longitudes, de diferentes colores también, así que, bueno, pues podemos utilizar diversos de ellos para comenzar a prototipar circuitos. Además de los cables, también es un elemento muy común ver pequeños LEDs, ¿vale? Estos pequeños LEDs son, por lo primero vamos a empezar encendiendo un LED con la placa de Arduino, y estos LEDs vienen acompañados habitualmente de resistencias. ¿Por qué? Pues porque la placa de Arduino habitualmente da un voltaje de 5 voltios, es un voltaje muy pequeñito, pero suficiente para montar estos circuitos, y los LEDs trabajan a un voltaje inferior, por lo tanto hace falta incluir estas pequeñas resistencias que veis aquí, ¿vale? Que las hay también de diferentes tipos, de diferentes colores, y que cada resistencia se identifica por un código de colores, como podéis ver aquí, diferentes. Hay unas barritas, pues estas son las que nos especifican la potencia de esta resistencia, el valor de esta resistencia, y bueno, pues en esas estamos. Hemos visto diferentes elementos, vamos ahora a hacer un pequeño prototipo de circuito en nuestra placa de prototipado, en esta protoboard, utilizando la placa Arduino 1 como una fuente de alimentación, como una pila, sin programar absolutamente nada, únicamente dando corriente a través de este puerto de 5 voltios. Vamos allá. Muy bien, chicos, pues aquí tenemos a nuestra protoboard, donde vamos a comenzar a construir nuestros primeros prototipos de circuitos. En ella lo primero que podemos observar es que está partida por la mitad y que en cada sector vemos un carril positivo y negativo que señala ahora con el número 1 y una parte central de celdas que señala con el número 2. Estos carriles positivos y negativos están unidos de forma horizontal, así que si conectamos algo en un punto tenemos polaridad en todos los puntos de ese carril, ¿vale? Lo mismo para los dos extremos, ¿ok? Vamos ahora a probar a conectar una polaridad positiva en uno de estos carriles. ¿De acuerdo? Esta polaridad positiva la vamos a extraer de nuestra plaquita de Arduino. Concretamente la vamos a extraer desde los 5 voltios que tiene nuestra plaquita. Entonces, si extraemos un cable de esos 5 voltios y lo conectamos al carril, a ese raíl positivo, lo que vamos a conseguir es que todo ese carril tenga esa polaridad, tenga una polaridad de 5 voltios. Y de esta manera podremos conectar múltiples componentes en cualquiera de esos puntos, porque todos tienen 5 voltios. Repito que es una de las cosas más importantes de esta placa de pruebas. Entonces vamos a poder conectar un montón de componentes, pero cuidado, no sobrecarguemos a nuestro pobre Arduino o acabará frito. Una vez tenemos todo el raíl con polaridad positiva, nos hace falta conectar también una polaridad negativa, porque si no, positivo sin negativo no sirve de nada. Y esa polaridad negativa la vamos a sacar de nuestra GND. De forma que será nuestra toma de tierra y va a salir también de la placa de Arduino para poder cerrar correctamente el circuito. Una vez conectada, vemos que tenemos una aura negativa en el circuito. Bueno, aura no, polaridad, ¿de acuerdo? Importante. Vale, volvemos a hablar un poquito de nuestra placa. Y es que el otro extremo de raíles positivos y negativos lo hemos dejado sin conexión, pero no pasa nada porque ya tenemos conectado este otro raíl. La parte del centro, por otro lado, va conectada de forma perpendicular, ¿vale? Todas las celdas van conectadas de forma horizontal a estos primeros puntos de polaridad que hemos estado cargando. Pero cuidado, porque van conectadas de forma horizontal, pero no toda la fila, ¿de acuerdo? No toda la fila, sino que está partida esta protoboard, como ya he dicho, por la mitad. Así que si conectáramos en uno de estos puntos, cada uno de estos carriles haría de un solo cable durante esos 5 puntos. Vamos a conectar un LED para hacer la prueba. No, pequeño LED, no hagas eso, pequeño LED, que no nos dejarán subir el vídeo, nos va a banear YouTube. Va, pero no te pongas triste, venga, va, un poquito de alegría tampoco está mal, venga, pero no te olvides que hay que comportarse un poquito, venga, vamos a ver si nos conectamos. Pero, hey, no, así no, pequeño LED. Porque así es como si te conectaras en un único cable. Cada uno de tus patitas tiene que estar en 2 raíles diferentes para poder conectarte cada una a una polaridad. Así sí que podemos conectarte a la polaridad positiva y negativa. Entonces vamos a sacar un cable de la polaridad negativa que vamos a conectar a una de las patitas del LED para que tenga toma de tierra. Eso es, perfecto. Ahora, una vez tenemos la toma de tierra, nos hace falta conectar el punto positivo, pero el LED no va a funcionar con 5 voltios.
va a funcionar con una potencia un poquito menor. Y para eso tenemos que conectar una resistencia como esta. Esta resistencia tiene un determinado código de colores. Este código de colores nos da el valor de esa resistencia en ohms. Habitualmente trabajamos con 220, pero bueno, en algunas ocasiones podemos necesitar más o menos en función del tipo de LED, tipo de circuito que estemos montando, de instrucciones del fabricante y otras características. Entonces vamos a conectar esta resistencia a el polo positivo, ¿de acuerdo? Como veis aquí, perfecto, muy bien. Y ahora la otra pata de la resistencia la conectaremos al LED. ¡Ping! Perfecto, hemos conseguido iluminar nuestro pequeño LED. Pues aquí lo tenéis, el montaje en físico y directo. Aquí está nuestro pequeño y maravilloso LED. Yo he cogido uno de color rojo. Ya veis que aquí cuesta más de diferenciar dónde van y vienen los diferentes cables. Por eso he querido que una animación pues podía, sobre todo en estas etapas iniciales, ayudaros a entender bien cómo conectar los diferentes cables, ¿no? Entonces, aparte de este recurso, también recomendaros la página web de Tinkercad. En esta página web, en la que os podéis loguear utilizando vuestra propia cuenta de Google o bien creando una cuenta específica para esta página web, encontramos un apartado de circuitos. Y en este apartado de circuitos vamos a poder crear circuitos para trabajar con Arduino. Ya veréis que además nos da un montón de opciones. Nos deja importar una gran cantidad de componentes. Aquí, por ejemplo, podéis ver algunos de ellos. La propia placa, nos deja trabajar con placas de pruebas más pequeñas o más grandes. Podemos ampliar el escenario, hacerlo más pequeñito. Podemos generar cables, fijaos con qué facilidad, de 5 voltios a el punto positivo. Podemos cambiarlo de color, yo que sé, pues naranja o de color morado, ¿vale? Es decir, podemos hacer una infinidad de cosas. Además, pues también tenéis, ya os digo, un montón de componentes. Tenemos también circuitos prediseñados, por ejemplo, si vamos a un starter básico, ya nos carga algunos circuitos ya hechos, ¿vale? Si vamos a un starter de Arduino, fijaos que ya viene pues la placa de pruebas ya conectada, un LED conectado, etcétera. Nos permite además trabajar con código tanto en bloques como en texto, ¿de acuerdo? De forma que, bueno, podemos hacer pequeñas programaciones, tanto, ya os digo, tanto en un lenguaje como en otro, y una vez tenemos programado lo que queremos, podremos iniciar simulaciones, ¿vale? En este caso, pues porque no he montado nada todavía, pero si me voy a, por ejemplo, este circuitito de aquí, que es el mismo que hemos hecho en la simulación, ya veis, 5 voltios conectado, tierra, con los colorines, la resistencia, el LED conectado, y si yo ahora inicio la simulación, veis que se conecta la placa, aparece el símbolo de on encendido y nuestro LED pues también se ha encendido, ¿vale? Ya veis que sencillito es trabajar, nos deja hacer un montón de cosas sin tener nuestro Arduino en casa. Y bueno, nada más, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like si es así, cualquier duda que tengáis en los comentarios y nos vemos en la próxima clase.